Buenas, me llamo Almudena Vega y soy nefróloga del Hospital Gregorio Marañón y vamos a ver el tema de hemodiafiltración online de alto volumen. El transporte convectivo es la base de la diálisis online y para ello necesitamos un buen dializador que tenga unas características determinadas, fundamentalmente que sea capaz de producir una gran presión transmembrana dentro del dializador para que así dentro de él podamos realizar un importante transporte convectivo a lo largo de toda su membrana y así poder eliminar moléculas de mayor peso molecular que normalmente con la hemodiálisis convencional no somos capaces de realizarlo. Y una vez que se ha hecho toda la ultrafiltración, todo el transporte convectivo a lo largo del dializador, post-filtro se reinfunde un líquido de sustitución que se llama líquido ultrapuro, que ofrece también unas ventajas muy importantes en la diálisis. Todo esto se ha realizado porque desde que se generó la diálisis, pues se ha intentado buscar una búsqueda de la mejora de la supervivencia de nuestros pacientes. El primer paso fue cuando se desarrolló la diálisis de alto flujo, en el cual se vio que se aumentaba la supervivencia de los pacientes y luego pues el siguiente paso cuantitativo que hemos vivido ha sido la hemodiafiltración online, fundamentalmente con el trabajo publicado por el doctor Maduel en el JASN en el 2013, en el cual se veía que aquellos pacientes que estaban en tratamiento con diálisis online frente a aquellos que estaban en diálisis convencional, pues los pacientes con online tenían una mejora de la morbilidad y de la mortalidad. Pero no solamente eso, sino que además aquellos pacientes que lograban alcanzar mayores litros de transporte convectivo, pues también veían una mejoría de la supervivencia, tal y como vemos aquí en esta diapositiva. No solamente en el primer análisis del estudio del doctor Maduel, en el estudio SOL, se vio esta ventaja, sino que en los reanálisis posteriores, analizando las causas de mortalidad por todas las causas, incluso considerando los riesgos de competición, tiempo dependientes para el trasplante, se vio que esta ventaja se seguía manteniendo en los pacientes en online con respecto a los pacientes en diálisis convencional. ¿Cuál es el beneficio de eliminar toxinas de mayor peso molecular? Pues son numerosos. Aquí les muestro los más importantes, que es que se mejora el perfil de la anemia, de la hiperfosforemia, del metabolismo óseo-mineral, mejora la desnutrición, la inflamación, disminuye el desarrollo de infecciones, disminuye, una característica muy importante, el depósito de beta-2 microglobulina, el desarrollo de amiloidosis, complicaciones neurológicas, pero fundamentalmente mejora la morbilidad porque mejora el perfil cardiovascular y todo esto hace que al final los pacientes pues tengan efectivamente una mortalidad disminuida. Probablemente tengamos muchos otros beneficios adicionales y de eliminación de una serie de moléculas que todavía no se conocen que también estén influyendo. ¿Qué es lo que necesitamos en realidad? Pues fundamentalmente lo que necesitamos lo podemos clasificar en tres apartados. Necesitamos un buen flujo de sangre, un adecuado flujo, necesitamos un buen dializador con una superficie importante donde podamos hacer una buena presión transmembrana y también es muy importante que necesitamos agua ultrapura. Vayamos a verlos paso por paso. Con respecto al flujo de sangre, pues siempre que podamos necesitaremos tener un adecuado acceso vascular con una fístula. Las fístulas deberían de ser el acceso vascular de elección de nuestros pacientes y además de confeccionarla deberíamos de cuidarla, vigilando, explorándola, vigilando las zonas de punción, midiendo los flujos de acceso, midiendo con los parámetros que tenemos en diálisis si el acceso es el adecuado. Pero si bien es cierto que la fístula es el primer acceso vascular de nuestros pacientes, en aquellos pacientes en los que no se pueda temporalmente o permanentemente realizar una fístula, pues el catéter es una segunda y válida opción que no impide el poder hacer diálisis online, transporte convectivo, porque muchas veces nos va a sorprender qué buenos flujos y qué buen transporte convectivo vamos a encontrar en los pacientes que tengan un catéter. Pero no solamente eso, es decir, no deberíamos de negarles la opción de tener diálisis online. Pero no solamente eso, sino que
aunque el catéter no funcione del todo bien, mejor va a ser para ellos tener un flujo, un transporte convectivo más disminuido a limitárselo completamente y restringirles el tratamiento a una diálisis convencional. O sea que todos estos factores los tenemos que individualizar y los tenemos que valorar. Con respecto a las fístulas, pues es importante que pongamos un buen grosor de las agujas de punción, recordando que las agujas de 16 Gs son las más finitas, con las primeras en las que hay que empezar en las primeras diálisis, cuando las fístulas todavía no son maduras, para ello son muy buenas fístulas, son una buena elección, pero a medida que la fístula va madurando y se va pinchando sin problemas, deberíamos de progresar a 15 Gs y, si es posible, a 14 Gs. A mayor grosor de las fístulas, mayor flujo de acceso vamos a conseguir y mayor número de litros de transporte convectivo vamos a conseguir también. Y por último, deberíamos de asegurar una heparinización adecuada, vigilando en cada sesión, y si vemos que el dializador se queda con coágulos, tiene problemas, o si el paciente vemos que necesita más dosis de heparina, pues no hay ningún problema en asociarlo. Con respecto al dializador, la segunda parte que estábamos recordando, pues dentro de las características del dializador, para el transporte convectivo con online, el más importante es el coeficiente de ultrafiltración, como lo tenemos aquí descrito, el CUF, y se define como el número de mililitros de volumen por hora que serán transferidos por milímetro de mercurio de gradiente de presión a través de la membrana. Sus medidas son mililitros por hora ajustados a los milímetros de mercurio. Y al fin y al cabo, lo que nos viene a decir es qué grado de soporte tiene la membrana que estamos utilizando, que va a soportar el transporte convectivo y las presiones que vamos a tener dentro del dializador para poder hacer la diálisis online. En principio, a mayor coeficiente de ultrafiltración, nos aseguramos más el poder tener más litros de transporte convectivo, y se exige un mínimo de 20 mililitros por hora por milímetro de mercurio. Es decir, que aquellos dializadores que tengan más de 20 son los que se les denomina dializadores con un CUF alto, y son aquellos que se pueden utilizar en online. Aquí les pongo una tabla representativa con distintos dializadores de uso habitual en las unidades de diálisis, que vienen por ficha técnica todas las características del dializador. Y bueno, pues aquí está representado el CUF, y vemos pues que los últimos dializadores, los más modernos, pues vienen ya con un CUF de 85, 65, 70, 80, o sea, muy superiores a lo que se denomina un CUF alto. Cuidado, porque el CUF que viene en ficha técnica es un CUF in vitro, que se evalúa en unas condiciones in vitro, y que luego cuando lo analizamos in vivo en nuestros pacientes es más bajo, disminuye un poquito, y la disminución está estimada aproximadamente, como les pongo aquí, entre un 5 y un 30% menos. Y por último, necesitamos tener un agua ultrapura. El agua ultrapura lo vamos a conseguir gracias a un pretratamiento de agua y a un tratamiento de agua, que sea capaz de eliminar las partículas que vengan que tenga todavía el agua, y los iones. Les pongo aquí un ejemplo de un esquema de pretratamiento que puede empezar por unos filtros que retendrían las partículas más grandes, posteriormente un descalcificador que elimina calcio y magnesio, posteriormente el carbón activado que elimina el cloro y las cloraminas, a continuación unos filtros más pequeños con un grosor más pequeñito para las partículas medianas que todavía se queden en el agua. Se puede incluir una ósmosis inversa de micropartículas, y una vez que llegamos aquí, pues realizamos el tratamiento. Lo que hemos visto en la diapositiva anterior era el pretratamiento, y lo que vemos ahora es el tratamiento del agua propiamente dicho. Es decir, que una vez que ha pasado por todas las fases previas y lo hemos eliminado pues todos los cationes, todos los iones, o la mayoría, la gran mayoría, y pequeñas micropartículas que podamos tener, una vez que llegan aquí, pasan a través del tamizado de una membrana, ejerciendo una presión, el agua, y más del 95% del agua que pasa por esta membrana se desecha y vuelve a empezar otra vez el proceso de pretratamiento, y solo un 5% se considera que está completamente limpio y que se puede considerar agua ultrapura.
Pero no solamente se considera ultrapura porque ha pasado por esto, sino que necesita cumplir unas normas que vamos a ver a continuación. Aquí les pongo un ejemplo de la conductividad de permeado, de la pequeña cantidad de elementos, de iones que puede tener el agua para ser llamado ultrapura, que está definido en que sea menor de 5 milisiemens partido por centímetro, y este es un ejemplo de uno que tenía 1,2. Estas son las recomendaciones de calidad para decir que tanto el agua como el líquido de diálisis son ultrapuros, aquí referenciados con la mínima cantidad de bacterias que pueden tener, de endotoxinas y la conductividad, que siempre esto ha de ser monitorizado y de responsabilidad también del nefrólogo que se mantengan estos controles. Este es el mantenimiento que tenemos que tener: desinfectar el monitor, desinfección del anillo en torno a 1 o 2 veces por semana, sustitución de filtros de endotoxinas cada 3 meses o bien cada 100 tratamientos, controlar el agua ultrapura y los controles de cloramina, de conductividades, dureza de agua. Y bueno, en definitiva, la hemodiafiltración de alto volumen, ¿para quién? Pues en realidad, si se ha demostrado que elimina toxinas de mayor peso molecular, debería ser para todos, especialmente para los jóvenes. Pero ¿por qué vamos a negarles el tratamiento a los mayores? Especialmente aquellos pacientes que estén en lista de espera de trasplante para llegar en mejores condiciones al trasplante. Pero ¿por qué no se lo vamos a poner a otras personas? Y muy importante que, aunque consideremos que aquellos pacientes que estén en diálisis online pueden gastar más material fungible y más agua, en el fondo lo que estamos haciendo es a largo plazo disminuir la morbilidad, la mortalidad, y eso también va a ir asociado a una disminución de los costes. Les pongo aquí un ejemplo de un monitor un tanto antiguo pero muy eficaz. Es el monitor AK200, en el cual vemos el esquema de cómo funciona una diálisis online. Esta es la presión de la salida del líquido de la sangre. Aquí es donde entra. Aquí está la presión transmembrana, que está mantenida en 250 en el momento en el que se hace la diapositiva, y llevamos ya un volumen de infusión de 36 litros con una velocidad de 160 mililitros minuto. Y esta sería la presión que se ejerce antes de entrar en el dializador, que sería de 600, con un flujo de sangre de 525, o sea, todo bastante elevado, y es una diálisis de muy buena calidad. Pese a que la dosis de diálisis se considera que tiene ventajas en las grandes moléculas, no hay que olvidar que también las pequeñas moléculas se van a eliminar y vamos a ver ventajas. Este es un trabajo del doctor Maduel, en el cual, publicado en el 2016, en el cual se ve que a mayor dosis de KT, de pequeñas moléculas, lo que vemos es también una mejoría una disminución de la mortalidad. Y para llegar a dosis tan altas necesitamos la ayuda de transporte convectivo. Las franjas grises más claritas son las que señalan el transporte convectivo con diálisis online, y vemos que aquellos pacientes que obtienen más KT, pues lógicamente también tienen diálisis con transporte convectivo. Ha habido una serie de cuestiones acerca de si el transporte convectivo tan fuerte podía asociarse a malnutrición por forzar tanto la presión transmembrana dentro del dializador y por riesgo de perder albúmina, pero nosotros, en un trabajo que publicamos recientemente, escogimos aquellos pacientes que hacían mayor cantidad de transporte convectivo, o sea, como mínimo 28, de 28 para arriba, con un transporte convectivo medio de 32 litros, y no vimos ningún parámetro de malnutrición, ni clínico, ni bioquímico, ni analítico, y ni siquiera vimos grandes pérdidas de albúmina, que cuando las estimamos en el líquido de diálisis pues estaban en torno a los 2 gramos. Hay que recordar que las toxinas urémicas, tan difíciles de eliminar, también las podemos eliminar con altos volúmenes de transporte convectivo. A mayor cantidad de transporte convectivo, mayor cantidad de toxinas ligadas a proteínas, como es este caso, de P-cresol, de Indoxil. Y finalmente, para concluir, el transporte convectivo de alto volumen permite eliminar toxinas de mayor peso molecular que están relacionadas con morbilidad y con la mortalidad de nuestros pacientes. El esfuerzo del nefrólogo ha de ir encaminado a mejorar el flujo sanguíneo, la elección de un buen dializador y la calidad del agua para lograr estos objetivos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.